Salvador, que estás en las alturas de los cielos, la honra, la gloria, la alabanza, Señor, Padre nuestro, que los ángeles del Señor te dan, porque eres digno, Señor, digno de ser alabado. También nosotros nos unimos a ellos en alabanza y honor para darte, Señor, el honor que tú mereces, Padre. Así postrados delante de ti, sabiendo, Señor, creyendo que la sangre preciosa de Cristo amado, Cristo Jesús, nos ha limpiado de todo pecado y de todo mal. Gracias por su intercesión, del santuario celestial. Y bueno, Padre, aquí estamos, dispuestos a aprender más, dispuestos a escuchar tu voz a través de tu siervo, Fernando. Gracias por la manita Vicky, gracias por el hermano Pedro, por Fernandito, gracias por estar por el y Señor, los que aún todavía lo están pensando o les va a poner un poquito de ganas, que puedan sentir el deseo, el anhelo, Señor, también de poder aprender mucho tarde y unirse a esta vida. Gracias, Padre, por la luz que nos das, porque por tu infinito amor quieres prepararnos más y más para tu pronto. Bendito y alabado sea tu nombre, lindo. Colocamos nuestras vidas en tus manos, cualquier petición especial que haya en nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, ¿estamos listos? Bueno, agradezco a ustedes, a Dios también, porque nos permite reunirnos nuevamente en esta tarde de sábado. Y vamos a terminar el ciclo de estudio del santuario que nos sirvió o nos va a servir para lo que es la introducción y todo el estudio de las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Ustedes me escuchan bien, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces veo que algunos hermanos no pudieron estar, así que va a quedar la grabación. En este momento está siendo grabado. También para ustedes, si quieren mirar algunos detalles por ahí para complementar. Y también escucharlos, porque en la medida que participamos de estas charlas, van surgiendo nuevos conceptos que se integran, porque el Señor muestra el conocimiento así en forma repartida, y esto es lo lindo, cuando uno se une a estudiar, vemos que el conocimiento se integra, en la medida que uno puede unir todas las revelaciones que el Señor entrega a sus hijos. Entonces, por eso es importante que se deje un espacio para las preguntas y las observaciones. Bueno, como ya se oró, entonces ya sabemos que el Señor está presente con nosotros. Vamos a compartir pantalla. Voy a iniciar donde quedamos la vez pasada, que fue hace 2 semanas, porque el sábado pasado también tuvimos algún inconveniente y no lo pudimos hacer. A compartir pantalla. A ver dónde la tengo. Ahora sí. Bueno, nosotros que hemos quedado por aquí, vamos a repasar un poquito algunas cosas para entrar en contexto. Vamos a entrar desde acá. ¿Se acuerdan que tocamos el tema de la justificación por la fe? Cuando hablamos de la justificación por la fe, encontramos que es el mensaje presente, como está allí resaltado, ¿no? El mensaje presente, la justificación por la fe, es el mensaje de Dios y lleva las credenciales divinas porque su fruto es para santidad. Entonces nosotros estudiamos, vamos a hacer un repaso, porque en la medida que repasamos vamos a entender lo que vamos a profundizar hoy, ¿cierto? Se dice que su fruto es para santidad, el mensaje de la justificación por la fe, y lo relacionamos con el lugar santo, que santidad está asociado a lo santo de Dios, y en estos momentos con relación al lugar santo tiene una relación impresionante, que lo estudiamos. Vamos a tocar los puntos principales para recordarnos más. Hablamos de que en la época de este mensaje de la justificación por la fe, cuando lo expuso Martín Lutero, previamente a esto Johannes Gutenberg dejó todo listo para que se pudieran imprimir Biblias, y no solamente Biblias, sino los escritos que explicaban
el tema de la justificación por la fe. Él dejó en la catedral de Wittenberg allí clavada 95 tesis, y esto fue la base para lo que hoy es el protestantismo, ¿cierto? Entonces Dios permitió que a través de la imprenta inventada por este hombre se hiciera una difusión del evangelio, de la justificación por la fe, que siempre ha sido el tema central de todas las generaciones, pero con diferentes contenidos específicos de acuerdo a cada generación. Y también hablamos de que Samuel Morse, que fue el que inventó lo que fue el telégrafo, que más adelante se iba a desarrollar toda esa evolución de las comunicaciones modernas, y a través de un cable se conducían datos, y esto dio inicio al Internet de hoy. Entonces también el Señor utilizó a Samuel Morse, y él era un hijo de un pastor. El primer mensaje, bueno, hablando de Gutenberg, lo primero que se imprimió en forma masiva fue la Biblia, y también con Morse un mensaje que se publicó era un mensaje también relativo a Dios, que Dios ha creado. Ese fue el mensaje que se transmitió por un cable, lo que Dios ha creado. Y fue lo que dio inicio a lo que se iba a difundir en forma mundial, que era el mensaje de que Dios pasaba del lugar santo al lugar santísimo, también en el contexto de la justificación por la fe. Entonces siempre Dios ha utilizado medios masivos de comunicación. Entonces el hecho de que estemos estudiando hace utilidad de esa herramienta que el Señor permitió para la difusión del Evangelio. El Internet lo permite Dios para poder llegar a todo rincón, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿cierto? Ahora, sí, eso era el resumen. Ahora profundicemos un poco ese mensaje de la justificación por la fe, que su fruto es para santidad. Hablamos que la mesa de los panes, dice Jesús, santifícalos en tu palabra, en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios, simbolizada allí por la mesa de los panes de la proposición, ayuda a la santificación, ¿cierto? Dice, santifícalos en tu verdad. Siempre vemos esa palabra santificación en estos tres pasajes que están allí en azul, ¿cierto? En el candelabro también se habla de santidad en primera de Pedro 2:9, porque dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para que anunciemos las verdades que el Señor nos ha entregado, ¿cierto? Para un mundo que está en tinieblas. Entonces ahí encontramos que también somos nación santa. Ahí también está la palabra santidad. También hablamos en el altar del incienso, que era otro de los muebles del santuario, y en ese altar del incienso que simboliza la obra de Cristo y también nuestra obra, porque le seguimos, siempre seguimos al Cordero por donde quiera que va. Cristo hace la intercesión por nosotros, y a su vez nosotros también hacemos oraciones en el nombre de Jesús, intercediendo por personas que son nuestros seres queridos, que queremos que también estén allí disfrutando del reino de los cielos. Entonces, ese texto que está en Apocalipsis 8, 3 y 4 habla de que se mezcla el incienso con las oraciones de los santos. También está allí la palabra santidad. Entonces, los tres versículos hablan de santidad, y ahí se cumple lo que dice, que el fruto del mensaje de la justificación por la fe es para santidad, ¿cierto? Esto es como resumiendo un poco también lo de la vez pasada. Ahora hablamos, y me acuerdo que se lo mencioné y dije que iba a darle profundidad, era el tema de la justificación por la fe, que se da en dos fases, que es la justicia imputada y la injusticia impartida. Y aquí les tengo el texto base para ello, que es el mensaje para los jóvenes, página 32, dice: la justicia por la cual somos justificados es imputada, y la justicia por la cual somos santificados es impartida. Entonces, esas son las dos fases del proceso de la justificación por la fe. Primero se nos imputa una justicia y después se nos imparte una justicia. La primera, o sea, la justicia imputada, es nuestro derecho al cielo. Todos tenemos derecho al cielo, ¿cierto? A través de la muerte de Cristo, todos podemos ser partícipes de esa invitación. A todos se nos invita a la cena de la boda del Cordero, ¿cierto? Todos tenemos una invitación, pero no todos reciben la justicia impartida, porque la justicia impartida es la que nos hace idóneos para el cielo, como lo dice allí. La segunda, o sea, la justicia impartida, nuestra idoneidad para el cielo. Nos da la idoneidad, nos hace aptos para estar allá, capacitados para estar en el cielo. Y esto se logra a través de todo el proceso de purificación y perfección que el Señor hace en cada uno de nosotros. Muchas veces encontramos en los textos de la señora White, de la hermana Elena de White, que ella habla como la justicia imputada, refiriéndose a toda la justicia. Entonces, hay que mirar el contexto en el cual ella está hablando, porque en algunas veces se utiliza el término imputada para decir todo el proceso de justificación por la fe, incluyendo la impartida, pero en algunas ocasiones hace la distinción, como en este caso, y hace
hace ver que la justicia imputada es cuando se nos entrega la invitación a todos, porque todos tenemos derecho a ir al cielo, pero no todos somos idóneos para estar en el cielo, ¿cierto? Ahora, la justicia imputada tiene que ver con nuestra estadía en el campamento, simbolizada por el campamento. ¿Se acuerdan que en medio del campamento estaba el santuario? Entonces Jesús primero vive una vida perfecta en el campamento y después entra al santuario, da su vida en el altar del sacrificio, resucita en el lavacro, entra al lugar santo y hoy está en el lugar santísimo, ¿cierto? El trabajo lo hizo por nosotros y por eso lo que hemos hecho hacia atrás, él se hace cargo de esa parte. Él muere por cada uno de nosotros y de ahí en adelante empieza a perfeccionarnos para ser idóneos para estar en el cielo. Por eso esa justicia imputada tiene que ver con la vida en el campamento, que nuestra vida en el campamento no ha sido la mejor. Cristo vivió una vida perfecta en esta tierra, pero nosotros no. Entonces por eso el Señor nos imputa esa justicia, hacemos un intercambio y Él toma las culpas de nosotros, muere en la cruz y nos entrega su perfecta vida en esta tierra. Esos 33 años perfectos nos los entrega a nosotros, para que de ahí en adelante empecemos una vida con una página en blanco, ¿cierto? Por eso tiene que ver con el campamento de la justicia imputada. Y la justicia impartida tiene que ver con la relación en el santuario, ¿cierto? Ya entramos después de que se vive en el campamento, Cristo entra al santuario y da su vida en el altar del sacrificio. Entonces tiene que ver con el santuario y la justicia impartida. ¿Se entendió esa relación, cierto? Para entender lo que es la justicia imputada y la justicia impartida, porque en la medida que entramos al santuario, primero nosotros reconocemos a Cristo a través de las circunstancias que cada uno vive. Perdón que se me va a agotar la batería, voy a conectarlo. El computador. Ya, me estaba pidiendo batería el computador. Entonces, en la medida que entramos a reconocer a Cristo que dio su vida por nosotros, y por eso el texto de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que daba a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda vida eterna. En algún momento de la vida de las personas, este texto tiene significado, ¿cierto? Se entiende el sacrificio de Cristo y por eso empezamos en forma simbólica a entrar al santuario y darnos cuenta desde el sacrificio de Cristo en adelante todo lo que hizo Cristo por nosotros y cómo lo seguimos, porque seguimos al Cordero por donde quiera que va, ¿cierto? Acordémonos que Él es nuestro precursor, también utilizamos esa palabra de Hebreos, para que nosotros le sigamos. Damos nuestra vida en el altar de sacrificio, como dice Romanos 12, te dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. También nosotros morimos con Cristo porque morimos a una vida de pecado y en el altar, en el lavacro, perdón, resucitamos a una nueva vida, el bautismo es símbolo de ello. Pablo habla del viejo hombre y del nuevo hombre, ¿cierto? Jesucristo habla a Nicodemo y le dice que tienes que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Y hay muchos otros conceptos en la Biblia que hablan del nuevo nacimiento, ¿cierto? Entramos al lugar santo después y en la medida que participamos de los tres muebles, en la oración, en el estudio de la palabra y en la testificación, somos santificados, ¿cierto? Y después tendríamos que dar el paso siguiente porque Cristo después, o el sumo sacerdote entraba una vez por año al lugar santísimo, símbolo de lo que Cristo iba a hacer también en el santuario celestial, y entra al lugar santísimo a hacer una obra especial de juicio allí y también de reconciliación. El juicio reconciliaba, ¿cierto? Y ahora tenemos que seguir a Cristo al lugar santísimo. Y ahí ya vamos a entrar en la parte final de esto y es todo lo que se está haciendo y lo que empezó a hacerse de 1844 hasta nuestra fecha con relación a la obra de Cristo en el lugar santísimo. De eso vamos a hablar hoy, ¿cierto? Hablamos de que el santuario, el estudio del santuario nos ayuda a entender nuestra misión, ¿cierto? Allí tomado el Evangelismo, página 166, los ojos fijos en el santuario. Dice, como pueblo debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía, no debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario. Mire que se nos dice que tenemos que estudiarlo y no descansar hasta que lo entendamos. Y que ha sido presentado en las visiones de Daniel y de Juan, que es justamente lo que vamos a estudiar posteriormente, Daniel y Apocalipsis, ¿cierto? Y este asunto, o sea, el estudio del santuario, arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual. O sea que cuando estudiamos el santuario, vamos a darnos cuenta de la misión que cada uno tiene, como individuo y como iglesia, como cuerpo colectivo, ¿cierto? Sigo leyendo y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada, ¿cierto?
Jesús así lo hizo, ¿cierto? Él cuando va al templo por primera vez, cuando a los 12 años se encuentra allí con todos estos ritos que lo mostraban a él. Voy a leerlo para que sea un poco más entendible. Él entiende su misión, un poco más de lo que lo entendía hasta ese momento. Dice, por primera vez el niño Jesús miraba al templo, veía a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio, contemplaba la sangrante víctima sobre el altar del sacrificio. Juntamente con los adoradores se inclinaba en oración mientras que la nube de incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día veía más claramente su significado. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. Y mire lo que dice ahí como finaliza. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Y esto se reveló en el contexto del análisis del santuario, porque en ese momento no era el santuario movible, sino que era el templo que después se reformó, se construyó mejor, ¿cierto? Y allí en ese templo él encuentra que con esta simbología y con el estudio de todos estos detalles de los ritos, había una misión que se le estaba revelando. Y así sucede con cada uno de nosotros, como lo vimos ya en el texto anterior, ¿cierto? Ahora, ampliarles un poco el concepto de lo que era los 12 años, porque es clave también los 12 años. A los 12 años, según el ritual de los judíos, se le llamaba al niño, o se le denominaba ahora hijo de Dios. Solo hasta los 12 años se le podía decir, colocar ese título de hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, en la medida que nosotros contemplamos a Cristo, cuando después de que vivimos en el campamento, una vida que no ha sido la mejor, y contemplamos a Cristo en su sacrificio por nosotros, en la medida que entendemos esto, que está relacionado netamente con los símbolos del santuario, nosotros empezamos una novedad de vida. Por eso nos bautizamos y por eso está simbolizado con el lavacro. Pero también, en la medida que conocemos estos detalles del sacrificio de Cristo y su obra en el santuario celestial, como pasa con Cristo, cuando contemplamos estos ritos y estas ceremonias que se cumplen en Él, también empezamos a entender que tenemos una misión. Y si nosotros nos vamos al detalle de los libros de Moisés, nos damos cuenta que los que estaban oficiando allí en el santuario, si hacían un trabajo que no era el correspondiente al que se le había asignado, moría apedreado. Así que es delicado también porque muchas veces nosotros hacemos cosas que el Señor no nos ha pedido y pueden ser buenas en sí. Y ese es el principio que estaba Dios mostrando a través de esas leyes que Moisés estaba entregando al pueblo. Si encontraban a alguien que estaba haciendo algo que no le correspondía, descuidando su ministerio, moría. Entonces nos muestra esto que el Señor tiene para cada uno un ministerio, una misión que cumplir y que debemos de preocuparnos a la luz del santuario, en la medida que contemplamos a Cristo en el santuario, darnos cuenta con la seguridad que Él nos entrega de cuál es nuestra misión. Para algunos ha sido la misión del pastorado, para algunos ha sido los ministerios de ayuda social como ASA, para algunos ha sido el ministerio de las publicaciones, colportaje, para algunos ha sido la música y diferentes ministerios que van surgiendo, sobre todo en estas últimas generaciones, que hay diversidad de ministerios. Ahora, el tabernáculo es un símbolo de la iglesia cristiana. Dice allí que el tabernáculo judío está resaltado, era un símbolo de la iglesia cristiana. No solamente simboliza a Cristo, también simboliza a la iglesia. Y ahí empezamos a entrar en un tema que es profundo, que es lindo y que es importante entenderlo, sobre todo en esta generación después de la pandemia, que han surgido muchas cosas. Hay muchos cambios en todo sentido, incluso también dentro de nuestra iglesia. Y si entendemos esto, pienso que el Señor nos tiene apercibidos para lo que va a venir. Dice allí que no solamente simboliza a Cristo el tabernáculo, sino también la iglesia. Y hay otros textos que en la medida que yo les voy a compartir, que tengo una diapositiva grande que la he construido en todas estas charlas, que esta será la tercera, de este tema de Cristo como el camino al Padre. Les voy a compartir otros textos más donde hablan de que también el templo, porque después del tabernáculo se estableció un templo, ¿cierto? Un templo fijo con Salomón y después con Herodes. También simbolizan también hay textos que nos avalan de que simbolizan estos templos a la iglesia cristiana y a cada uno de nosotros también, porque también dice en Corintios que somos templo del Espíritu Santo. O sea, también simboliza no solamente la iglesia, sino a cada uno de nosotros, ¿cierto?
Sigo leyendo. La iglesia en la tierra, compuesta por los que son fieles y leales a Dios, es el verdadero tabernáculo del cual es ministro el Redentor. Mire que utiliza los mismos términos de hebreo. Que el Señor entró a oficiar en el santuario no hecho de mano de hombre, sino en aquel que fue hecho por Dios mismo. Y en esos mismos términos se habla de la iglesia, dice, del cual es ministro el Redentor. Dios y no el hombre levantó este tabernáculo, hablando del tabernáculo de la iglesia, ¿cierto? Sobre una plataforma alta y elevada. Este tabernáculo, que es la iglesia, ¿cierto? Es el cuerpo de Cristo. Y de norte a sur y este y oeste reúne a los que ayudarán a integrarlo. Un tabernáculo santo está formado por los que reciben a Cristo como a su Salvador personal. Cristo es el ministro del verdadero tabernáculo, el sumo sacerdote de todos los que creen en él como un Salvador personal. Ahora dejo de compartir pantalla porque tengo... Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? Quiero escuchar algún hermano que pueda decir si hasta el momento todo está entendible o vamos muy rápido para poder dar continuidad a la parte que viene, que es la profundidad de la iglesia, cómo encaja en el tema del santuario y cómo es tan delicado y que es importante que lo tratemos en esta tarde, que posiblemente no tratemos todos los temas que tengo preparados, pero si me lo permiten, yo les elaboro un documento un poco más extenso para compartirlo después, con más textos para explicarles lo importante que es la iglesia de Dios organizada en el contexto del santuario. Pero hasta el momento estamos bien, ¿cierto? Bueno, entonces continuamos. Ahora, ¿por qué tan importante la iglesia? Porque yo les mencionaba acerca de todo lo que ha ocurrido en esta pandemia, ha contribuido a que muchas personas se alejen de la congregación establecida en forma oficial. Como nosotros somos miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y los que escuchen este mensaje posteriormente se van a dar cuenta que a la luz del estudio de Daniel y Apocalipsis hay una iglesia que estaba profetizada, que tiene unas características que no hay duda a la luz del estudio de la historia y de la Biblia, de que la iglesia adventista cumple con aquellos requisitos que muestran la profecía de que se iba a levantar un pueblo especial que iba a anunciar verdades especiales y en estas verdades especiales el santuario tendría mucho que ver. Tiene mucho que ver. De hecho, cuando nosotros somos establecidos como iglesia en el año en el siglo XIX, lo que da fundamento al inicio de la iglesia adventista fue el estudio del santuario, ¿cierto? Las profecías de Daniel, especialmente cuando se dice que el santuario iba a ser purificado. Y ahí en adelante empieza todo el escudriñamiento de la Biblia y da las bases para que se forme lo que hoy es la iglesia adventista a nivel mundial. Muchas veces cuesta decir esto, cuesta, digo, porque con el ánimo de no ofender a otra persona que no hace parte de nuestra congregación, por ejemplo, un protestante, un católico o alguna otra religión que no sea cristiana, muchas veces cuesta decir que tenemos la verdad. Posiblemente no demos un buen testimonio como iglesia, pero sí el Señor ha depositado la verdad en esta iglesia. Y nos cuesta decir eso por no ofender a las personas, ¿cierto? Y yo pienso que cuando es necesario hay que hablarlo con seguridad, ¿cierto? Cuando estudiamos las profecías nos vamos a dar cuenta de esos detalles, incluso en todo, en la geografía, en la historia, todo siempre llega al punto de que esta es una iglesia especial. En esa época, cerca de 1844, cuando el Señor entra al lugar santísimo a hacer expiación, limpieza, reconciliación, había muchas otras doctrinas que estaban formándose también, estaban tratando de opacar el mensaje de esa época. Y ustedes se dan cuenta, si estudian la historia, de que muchas de las iglesias protestantes de hoy, o sea, de las más fuertes, eso sí, de las más fuertes, nacen también por esa época, con otro mensaje diferente. Pero la única que estaba hablando de lo que estaba sucediendo en el cielo, de la obra que estaba empezando Cristo a hacer en el lugar santísimo, fue esta iglesia, ¿cierto? Se sientan las bases para el espiritismo moderno, surgen otras denominaciones que no quiero nombrarlas para no ser ofensivo, posiblemente algunas personas que escuchen este video, pero muchas de aquellas denominaciones que hoy son fuertes a nivel mundial también nacen por esa misma época, pero su tema central en esa generación era otro, bien diferente a lo que estaba haciendo Cristo en ese momento en el santuario celestial, ¿cierto? Yo sé que hay muchos sinceros allí y vamos a estudiar más adelante, espero que el tiempo nos alcance, para mostrarles de que la mayoría del pueblo de Dios no está en la iglesia adventista, está afuera, solamente que no han entendido este mensaje. Después van a entenderlo y van a entrar a unirse con nosotros, pero la mayoría está por fuera. También hay textos que lo dicen, de que los que estamos aquí reunidos a nivel mundial,
cada sábado, ¿cierto? Miembros de Iglesia Adventista, hoy en la comodidad en la cual nos reunimos, hay mucha multitud mixta que va a salir en el zarandeo. Y van a quedar unos poquitos nomás. Y gran parte de todas las otras denominaciones, de esa gente sincera que está allá, va a entender esto que hoy nosotros entendemos. Y va a integrar el pueblo que va a estar en pie ante la venida segunda de nuestro Señor Jesús. Ahora quiero compartirle en ese contexto de la iglesia lo importante que es no dejar de congregarnos y lo importante que es el zarandeo en este tema del santuario. Voy a ir primero a la importancia de la iglesia y la congregación, porque muchas veces al encontrar a los líderes, yo les hablaba un mal testimonio, muchas veces hemos encontrado un testimonio negativo de los líderes de nuestra iglesia y mucha gente se toma de allí, se aferra de allí para separarse. Decir que la iglesia entró en apostasía y que en las grandes élites de nuestra organización se están haciendo cosas inadecuadas, entonces empiezan a criticar y a tomar decisiones equivocadas y a salirse. Y en la medida que se salen, pierden muchos beneficios, que finalmente esos beneficios, uno de los mayores beneficios es la vida eterna. En la medida que nos unimos a criticar y a juzgar a la iglesia, nos unimos con Satanás porque es el acusador de nuestros hermanos. Pero quiero hablarle con algunos textos, quiero compartir otra presentación que tengo por aquí. Ya la tengo abierta, la voy a compartir. Compartir pantalla. ¿Se está viendo, cierto? Una iglesia unida en Cristo Jesús. Primero que todo, para avanzar, ustedes conocen bastante este texto, que es 1 Corintios 12, 12 al 14, que habla de que somos un cuerpo y que allí se compara de que están griegos, esclavos, libres, todos, ¿cierto? Y de hecho todo el capítulo 12 habla de que somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Algunos pueden ser una mano, un pie, una cabeza, pero todos finalmente integramos el cuerpo de Cristo. Entonces, al desechar a la iglesia, desechamos a Cristo mismo porque somos el cuerpo de Cristo. Cristo no es solo la cabeza, Él tiene un cuerpo completo, que es su iglesia. El primer tomo de Joyas de los Testimonios, página 445, dice así: Dios está conduciendo a un pueblo para que se coloque en perfecta unidad sobre la plataforma de la verdad eterna. La oración de Cristo, precisamente antes de su crucifixión, pedía que sus discípulos fuesen uno como Él era uno con el Padre, para que el mundo creyese que el Padre lo había enviado. Así que el mundo va a creer a través de su iglesia, no de individuos, ¿cierto? No de una iglesia esparcida sin estar integrada, sino que el mundo va a conocer de Dios a través de su iglesia, una iglesia que está unida. Porque muchas veces la gente dice la salvación es individual y si yo no me congrego, igual tengo mi conexión con el cielo. Y está bien que lo diga, pero cuando se habla del contexto de misión y el contexto de lo que son los eventos finales, el Señor va a trabajar con su iglesia como un cuerpo organizado. Dice allí en la página 446, que es la página siguiente: la relación con la iglesia no ha de ser tomada a la ligera. Sin embargo, cuando algunos que profesan seguir a Cristo se ven contrariados o cuando su voz no ejerce influencia dominante que les parece merecer, amenazan con abandonar la iglesia. En verdad, al abandonar la iglesia, ellos serán los que más sufrirán porque al retirarse de su esfera de influencia, se someten plenamente a las tentaciones del mundo. Y yo he visto esto en muchos de los que fueron miembros de iglesia y que hoy no están. Nosotros, con algunos de los que están presentes en esta reunión, somos colombianos y en Colombia hay bastantes movimientos disidentes que atacan a la iglesia, a la organización oficial, y muchos de ellos finalmente con el correr de los años se vuelven al mundo, no creen después en nada. Y se cumple lo que dice aquí. Dice que se someten después plenamente a las tentaciones del mundo. Ese es el fin de la gente que critica a la iglesia y se sale, pensando que solos pueden hacer las cosas bien. Finalmente el mundo los atrae y ya no creen después en nada. Interés por la iglesia, dice allí la misma página. Todo creyente debe ser sincero en su unión con la iglesia. La prosperidad de ella debe ser su primer interés. Y a menos que se sienta la obligación sagrada de lograr que su relación con la iglesia sea un beneficio para ella, en lugar de su preferencia a sí misma, la iglesia lo pasará mejor, mucho mejor sin él. Tremendo, fuerte el texto, pero muchas veces es mejor que esa persona salga porque genera una influencia negativa dentro de la congregación.
Muchas veces ha despreciado la voz del Espíritu Santo y ya ha cometido el pecado imperdonable alguno de ellos. Y ya lo mejor es que esa persona no participe de nosotros, pero eso lo hará el Señor, no nosotros. No nos corresponde a nosotros identificar quién es cizaña y quién es trigo. Este trabajo lo hace el Señor mismo. Él es el único que está capacitado de poder limpiar la iglesia. El mismo libro, pero diferente, la página siguiente dice, si el mundo ve que existe perfecta armonía en la iglesia de Dios, será para este una poderosa evidencia a favor de la religión cristiana. ¿Por qué el enemigo se ha enfocado en crear disensión en nuestra iglesia adventista del séptimo día? Porque él sabe que cuando hay desunión, se frustra el plan de Dios. Por eso vuelvo a leerlo detenidamente. Dice, si el mundo ve, perdón, que existe perfecta armonía en la iglesia de Dios, será para este una poderosa evidencia a favor de la religión cristiana. Por eso hay tanta gente que está en posiciones diferentes. Por eso hay tanta diversidad de interpretación. Por eso algunos dicen una cosa y otros dicen otra cosa, porque el enemigo se ha encargado de esto, de crear disensión entre nosotros. Estamos esperando el descenso del Espíritu Santo en la lluvia tardía, ¿cierto? Y es una necesidad y estamos orando por esto, de forma diaria. Es una necesidad para poder terminar la obra y para de una vez por todas ver a nuestro Rey venir en gloria, ¿cierto? Y para que suceda el descenso del Espíritu Santo en la lluvia tardía, tiene que darse en forma colectiva. Cuando estaban los discípulos en el aposento alto, estaban unidos unánime. En forma unánime estaban allí en oración, en estudio, repasando sus corazones a ver qué había allí dentro de ellos. Y después cuando estaba la condición ideal, desciende el Espíritu Santo en forma colectiva. Eso va a ser así también ahora en la fase final. Comparto la pantalla, ahora sí. Dice allí, Testimonio para los Ministros, página 508. Las convocaciones de la iglesia, tales como las asambleas generales, las reuniones de la iglesia local y todas las oportunidades en que se trabaja personalmente por las almas, son las ocasiones señaladas por Dios para dar la lluvia temprana y la tardía. Entonces, muchas veces nosotros nos perdemos de oportunidades importantes por no congregarnos. Podemos perder el privilegio de recibir la lluvia tardía. Voy a dejar de compartir otra vez, porque está claro, está bien específico, ¿cierto? Podemos perder el privilegio de recibir la lluvia tardía al dejar de congregarnos. Es un texto que no se presta para mala interpretación, está clarito. Ahora, Fernando, teniendo en cuenta lo que dice la hermana Teresina. Sí, hermana Marlene, ¿qué iba a decir? no, es que yo iba a aportar de lo mismo ahí, porque Ya. como dice que nosotros tenemos que congregarnos. Nosotros, el único ejemplo que nosotros nos queda aquí, que es como cristiano, es seguir a Cristo. Sí. No seguir a las personas que están, porque el Señor, usted dice, el Señor va a disponer y va a decir quién es trigo y quién es cizaña. Entonces mi preocupación es estar y haciendo su obra, trabajando por Dios, porque esa es la única forma. El interés de buscarlo es esto, buscarlo, compartir, aprender juntos, pero nosotros no podemos pensar que todo el mundo tiene que estar pendiente de nosotros, porque nosotros ya estamos en otro proceso. Estamos en un proceso que nosotros tenemos que ayudar a otros. Sí, entonces, yo no quiero decir nada, pero ese es lo que dijo usted, está muy claro. Nosotros tenemos que estar dentro del brasero, porque si nosotros lo apartamos por nuestros pensamientos, porque lo que nosotros creemos, se va a enfriar. Sí. Y sabemos que en la iglesia adventista hay muchas cosas que no, pero es la gente la que echa a perder todo. Sí. Nosotros mismos, a veces con nuestra forma, entonces lo que tenemos que hacer es eso, buscar a Cristo. Buscar a Cristo a través de todo lo que sale en el santuario y hacerlo. Pero hay cosas que en este mundo se van a ir diciendo lo mismo de la vacunación. Yo me vacuné porque era algo colectivo, pero yo me vacuné ahí, pero yo no voy a hacer lo que hacen las otras cosas que hace el mundo. Y nosotros no, si los vacunamos o no los vacunamos, nos da la diferencia la dan otras cosas. Entonces, nosotros tenemos que apoyarnos entre nosotros y en la iglesia. Bueno, en mi iglesia, mira, uno se tiene que hacer amigos también de personas, entonces compartir, siempre estar con esas personas, pero trabajar por otro. Y esa es la única forma de crecer y no enrollarse en los problemas que tiene uno. Porque si fuera por los problemas que tiene uno, yo por lo mismo, yo tengo hartos problemas, pero sigo adelante. Y si estoy aprendiendo aquí es porque quiero aprender más, para poder saber más, mejor y poderle decir a otros. Y poder estar segura
de las cosas que en la Biblia salen, compartiendo con otras cosas, cosas que uno la tenía por conocida y que nos damos cuenta que no es tan conocida, no lo sabemos bien. Entonces yo estoy contenta de estar en este grupo, pero también eso quería decir, que nosotros tenemos que estar en la iglesia adventista, aunque la iglesia adventista tenga sus imperfecciones, pero acuérdense que la iglesia adventista es la iglesia de la profecía. Sí, gracias hermana Marlene. Con relación a este tema muy interesante y muy necesario que se converse, y si nos da para conversarlo en 2 o 3 sesiones más, pienso que hay que hacerlo, porque si no tenemos esta base, no vamos a estar unidos en la interpretación de las profecías. Entonces yo considero que es importante que lo terminemos bien hoy, en la medida que vamos entendiendo en forma común los textos que estamos exponiendo. Y para continuar un poco con el sentir de la hermana Teresina, yo quiero mencionar, ya le doy la palabra a Pedrito, quiero mencionar a Cristo. Cristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, dice la Escritura que todos se fueron, incluso los más cercanos, quedó solo. Pero a través de esos mismos 12, el Señor hizo la obra de sentar las bases para el cristianismo. Los 12, primero con Judas, ¿cierto? Y después los otros 11 lo dejaron solo en el Calvario. Pero a pesar de que quedó Cristo solito nomás, surge la iglesia. ¿De dónde salió? El Señor hizo un tremendo milagro de restauración en aquellos 12. Pedro lo negó. Todos los 12 discípulos era de lo más degradado de la sociedad, posiblemente, ¿cierto? Pero el Señor escogió de lo más vil, como dice también en Romanos, si no estoy mal, y el Señor mostró su poder a través de la gente despreciable. Y en el Deuteronomio también dice, si no estoy mal, en Deuteronomio o Éxodo, dice que el Señor no nos escogió a nosotros por ser el mejor pueblo, sino porque Él quería limpiar su nombre en todo el mundo, no solamente en este mundo, sino en todo el universo incluso, limpiar su nombre. Él quería limpiar su nombre y lo iba a hacer de la mejor forma que Él lo sabe hacer, colocando el caso más complicado, la gente más complicada, la gente más degradada, restaurarla. Y el Señor va a restaurar a la iglesia de las 7 iglesias que están en el Apocalipsis, la más degradada, la única que no recibe elogio es la iglesia de la Odisea. Y esto está profetizado en Apocalipsis. Entonces, entender de que esto ya estaba profetizado, hermano. La única de las 7 iglesias de Apocalipsis que no recibe elogio, con esa iglesia va a surgir la pureza de los 144,000. ¿Y cómo hace? Impresionante cómo el Señor va a hacer eso. ¿Ustedes conocen la planta del nenúfar? El nenúfar es una plantita, o la flor del loto, la misma flor. Ella nace en las suciedades. Y ella está bien profundo, esa planta echa sus raíces dentro de toda el agua cochina que hay, hasta que logra encontrar tierra, y allí sienta sus raíces y echa un tallo que va saliendo, y después sale una flor hermosa, que es la flor del loto, o la flor del nenúfar, en medio de la suciedad. El Señor, en medio de la suciedad de nuestra iglesia, va a sacar unas flores lindas, y es cada uno de ustedes, hermanos. Y por eso el consejo es que creamos a la profeta, que creamos en la Biblia, que el Señor está restaurando esta iglesia. Y es algo difícil de creer, hermano. Entonces, cuando nos pase esto, que nos sintamos solos en medio de la apostasía que podamos ver, individual y no colectiva, no va a permitir que esa apostasía destruya la iglesia. Esa es la diferencia. No va a permitir que esa apostasía sea destructiva, porque Él va a corregir lo que tiene que corregir. Y todo esto está en el contexto de zarandeo. Y esta es la solución, y esta es la esperanza, hermana Teresina y hermana Marlene, hermana Inés, todos los que nos escuchan. El zarandeo hace lo que nosotros no pudimos hacer. Porque en el zarandeo, los tibios, los indiferentes, los superficiales van a salir. Y van a entrar todos los que el Señor llamó a la hora 11. Por eso yo les decía que van a quedar unos poquitos, o vamos a quedar, yo quiero estar ahí. Y van a venir de otras iglesias, con todo el fervor que tienen muchos otros sinceros en otras iglesias. Y van a componer un cuerpo organizado y glorioso. Pero seguirá siendo el mismo. Pero ahora posiblemente con algunas estructuras diferentes, porque van a salir unos, van a entrar otros, pero en el zarandeo van a dejarse al lado del camino van a quedar muchos que hoy eran grandes líderes, van a salir. Y esto está en el libro
en el libro Eventos de los Últimos Días, habla de líderes que van a salir, también de feligreses. Y los textos, hermanos, la verdad, se fue la hora, ya nos quedan 3 minutos. Pero hay muchos textos que quiero reunirles y me gustaría continuar con el tema. Yo sabía que lo más probable era que no se terminara hoy, pero que este tema quede bastante claro a la luz del Espíritu, profecía de la Biblia, porque imaginémonos, hermanos, que ahora hablemos del zarandeo. Tengo aquí una cantidad de textos, pero de verdad que son muchos, que preparé durante toda esta semana, porque yo pienso que fue bueno que no hubiésemos estudiado el sábado pasado, porque me puse a profundizar el tema de hoy y encontré muchas más cosas que no había entendido, y que cuando uno se prepara para exponer el mismo tema, el Señor le da como más luz a uno. No sé si les ha pasado. Y ahora encuentro que el zarandeo ayuda a entender de lo que está pasando con nuestra iglesia hoy. El zarandeo va a poner conclusión, el zarandeo y la persecución. Va a ser, muchas cosas va a ser, pero voy a resaltar 2 cosas que va a hacer el zarandeo. La unidad de la iglesia y la limpieza de la iglesia. La persecución logra eso. El zarandeo y la persecución logra 2 cosas: la unidad de la iglesia y la limpieza de la iglesia. ¿Y qué es lo que se está haciendo en el santuario celestial? Limpieza. O sea que la parte culminante, la parte final de la obra de Cristo en el lugar santísimo, que está haciendo limpieza, expiación, se cumple con el zarandeo. Y encontramos 2 expresiones similares en Elena de White, que como les digo, son tantos los textos, pero por ahora se los digo. Dice que en su época el zarandeo ya había empezado. Dice que irá en forma gradual, ¿cierto? Que ya había empezado en esa época. Pero también habla que el sellamiento también fue iniciado también en su época. Uno se pone a pensar, bueno, al fin ya pasó, ya empezó desde el siglo XIX, ¿o será que se va a dar algo a la parte final? Pues bien, las 2 cosas, tanto el zarandeo como el sellamiento, van en aumento. ¿Y por qué? Porque van estrictamente relacionados con la limpieza que se hace en el santuario celestial, con la expiación que se hace, con el día de juicio. Porque el zarandeo ya es de los vivos, y el zarandeo y el sellamiento de los vivos va a lograr la unidad de los 144,000 que no tendrán ni una mancha ni una arruga. Y esto es una cosa linda, hermano. ¿Y por qué se habla de que en esa época, en el siglo XIX, la época que vivía la señora White, por qué se habla de que algunos estaban siendo sellados? ¿Y por qué se habla de que algunos estaban siendo zarandeados? Porque aplicaba para esa generación en su contexto personal. Porque ahí habla que también hay un texto que habla que los que cumplen 90 años, el Señor los mira con ternura, y el Señor sabe que han dado una buena cantidad de su vida al Evangelio, y el Señor los sella y los deja preparados, y serán parte de ese grupo que en Apocalipsis habla de que bienaventurados, porque sus obras con ellos siguen, que ellos después van a resucitar. Mueren, pero sus obras con ellos siguen porque dejan un legado, un testimonio. Y dice que son sellados, ¿ah? Entonces uno dice, desde ahí empezó el sellamiento. Y también otros textos dicen de que el sellamiento ya empezó. Y dice que la lluvia tardía, el sellamiento, perdón, bueno, viene siendo está relacionado estrictamente porque el sellamiento se da con el Espíritu Santo. El sellamiento prepara a la iglesia para el zarandeo. O sea, hasta que estén sellados los que van a ser zarandeados, el Señor permite que primero estén perfeccionados y sellados, y ahí los pasa por la zaranda, porque sabe que van a soportar la zaranda y que el movimiento de la zaranda no los va a hacer caer. Y hay una pregunta que se hace en Apocalipsis capítulo 6, que creo que así termina el capítulo 6. Si quieren me pueden seguir. Apocalipsis 6, el último versículo. Uy, el tema es bueno, hermana Teresina, gracias porque usted dio pie para hablar muchas cosas. Dice allí, porque el gran día de su ira ha llegado. Versículo 17. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Mire que es un solo versículo y es tan pequeño, pero que abarca tantas cosas. Cuando dice quién podrá sostenerse en pie, se está refiriendo, si lo estudiamos a la luz de este tema de la iglesia, hermano, se está preguntando, ¿quién va a permanecer dentro de la iglesia? Y solamente los que están siendo guiados por el Espíritu de Dios en oración individual, allí en sus horas de estudio profundo. Por eso, hermana Teresina, cuando usted vea esto, usted podrá pensar, bueno, aquí voy a la iglesia y no voy a aprender nada. Cristo fue a aprender de la iglesia. Él aprendía no de los líderes, aprendía de las ceremonias, de la exposición de la palabra. Posiblemente
lo que más aprendía Cristo era en forma individual, en esas horas que eran noches enteras orando y estudiando la palabra. Pero cuando iba al templo, le encuentra ese detallito que le faltaba posiblemente y lo enchufa con todo lo que el Señor le había mostrado previamente. En el tema de que el Señor nos muestra la misión, por ejemplo, en el santuario, cuando estudiamos el santuario, el Señor nos muestra la visión. Ustedes, mire, si quieren, síganme en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo, primero con quién se encuentra, en forma individual, en esa conexión entre el cielo y la tierra, que el Señor tiene un camino que es Cristo. Él primero se encuentra con Cristo en forma personal, ¿cierto? Que lo hace caer del caballo. Y síganme ahí en Hechos capítulo 9. Aquí me van surgiendo algunos textos que me acuerdo. Hechos 9. Dice, Hechos 9:11, dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca, no, ese no es, perdón. El capítulo 9, versículo 6 dice, y él temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque Jesús le dice que lo estaba persiguiendo, ¿cierto? En la persona de sus santos. Entonces, Pablo tembloroso, dice el versículo 6, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, le está preguntando su misión. Y el Señor, ¿qué le dijo? Levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Quién le decía la misión? Y Cristo mismo se la pudo haber dicho, pero no se la dijo. Dijo, ve a la ciudad y allá con los hermanos se te va a decir lo que tienes que hacer. O sea, ve allá acuérdese que el santuario es símbolo de la iglesia. O sea, en la iglesia se le iba a decir lo que él tenía que hacer, cuál era su misión, los detalles de su misión. ¿Cierto? Porque el Señor mismo, ¿por qué no empleó ahí la oportunidad para hablarle a Pablo? No, él dijo, vaya con la iglesia. ¿Y por qué lo hace el Señor así? Uy, hermano, el tema es tan amplio que hay tantas cosas que quisiera decir, porque la iglesia es un símbolo, tiene que ser un símbolo del cielo. Y en el cielo hay un orden pero impresionante. Ustedes han escuchado de lo que son los serafines, querubines, están los 4 seres vivientes, los 24 ancianos del Apocalipsis. Hay todo un escenario de organización que el Señor quiere que lo representemos acá. Y si hoy no lo estamos haciendo, tranquilos, hermanos, porque el zarandeo, cuando empiece a moverse la zaranda con más fuerza, va a salir todo lo que tiene que salir. Y el Señor quiere que nosotros estemos allí. Quiere sellarnos para después permitirnos pasar por la zaranda. Y junto con los obreros de la hora undécima, vamos a terminar en poco tiempo la predicación del Evangelio porque será con poder. Dice que el Apocalipsis 18, que la tierra será llena de la gloria de este ángel que baja y ayuda a la proclamación del mensaje del tercer ángel. Nosotros vivimos en un contexto donde hay una iglesia que está oficialmente establecida. Y muchas veces, hablando de este tema, algunos expositores que están acusando a la iglesia han dicho que la iglesia ya no es la organización que se establece ya como organismo, sino que la iglesia la componen los fieles, y de hecho el Hechos de los Apóstoles lo dice así, el libro de Hechos de los Apóstoles de la hermana Elena de White dice que son los fieles. Sin embargo, hay que unir todos los textos que hablan del tema para poder entender que en este contexto en el cual vivimos hoy, hay una iglesia organizada y está establecida. No podemos adelantarnos cuando estemos en la persecución, que ya no tiene sentido tener una iglesia organizada porque vamos a estar siendo perseguidos por las autoridades y estaremos huyendo a los montes y después en los lugares más recónditos escondiéndonos, porque el Señor ha permitido que sea así para nuestra perfección. Incluso todas estas escenas angustiosas que vamos a vivir nos ayudarán a perfeccionarnos cada día más y a unirnos cada día más. Pero no estamos viviendo ese momento. En este momento vivimos en un contexto de una iglesia que está establecida oficialmente. Y ahora hay muchos, porque yo también he escuchado hartos argumentos de la gente que está a favor de que la iglesia organizada ya no es la iglesia de Dios y que ya no es la voz de Dios. Es otro tema, este tema da para mucho estudio. De alguna forma el Señor permitió el establecimiento, por eso siempre tenemos que irnos a la historia, porque la historia siempre se repite, como dice Salomón. Nosotros somos lo que fue el grupo de los primeros apóstoles que siguieron a Cristo, ¿cierto? Los primeros seguidores de Cristo, los que fundaron la iglesia cristiana. Muchas veces se compara a la iglesia adventista. Vamos a colocar dos paralelos.
Porque esto quiero dejarlo claro para que podamos, yo sé que el tiempo se fue y nos tocará cerrar la reunión por hoy, pero que nos queden principios y que ustedes estudien, traigan sus acotaciones, sus posturas, porque las vamos a analizar entre todos la próxima semana. Pero solamente les dejo por tarea digo por tarea porque tengo los textos ya, pero no alcanzaría a exponerlos, del paralelo entre la iglesia judía de la época de Cristo y nuestros días. Porque muchas veces nosotros pensamos que nosotros, haciendo el paralelo, seríamos como los judíos en la época de Cristo. Y es delicado hacer esta interpretación. Si nosotros empezamos a hacer paralelo, ¿quién soy yo? Haciendo el paralelo. No podemos ser la iglesia de los judíos nosotros, porque uno podrá pensar, bueno, pero los judíos tenían la verdad. Jesús le dice a la samaritana, de los judíos viene la salvación, ¿cierto? Pero entonces, si nosotros comparamos a la iglesia judía de esa época con la iglesia adventista, estamos haciendo una mal comparación. Porque la iglesia judía de esa época poseía la verdad, la iglesia judía. Pero de la iglesia judía el Señor sacó 12, y después 70, después 120, después 500. ¿Cierto? Y ahora, el judaísmo de esa época corresponde en nuestra era al cristianismo. O sea, el cristianismo tiene la verdad, pero el cristianismo se ha corrompido, ¿cierto? Los judíos tenían la verdad, pero ellos metieron leyes adicionales al sábado y a otras cosas. Leyes a los diezmos y situaciones que querían adicionar para preservar la verdad, y lo que hicieron fue ocultar la verdad. Y la iglesia cristiana, con el transcurso de las edades, después de que se instaura la iglesia primitiva, también pasa esto. Lo mismo que los judíos, ¿no? Le colocan leyes adicionales, cambian mandamientos por otros, cambiaron el segundo mandamiento, lo quitaron, cambiaron el cuarto también, colocaron otro mandamiento, dividieron el último en dos. Ahora la iglesia cristiana cree que los que mueren van al cielo, la inmortalidad del alma, la doctrina del milenio la contemplan de una forma totalmente equivocada. Lo mismo que le pasó a los judíos. Pero de todo el cristianismo, así como de todo el judaísmo, el Señor sacó 12, que corresponden a aquellos que fundaron la iglesia adventista en el siglo XIX. Esos 12 corresponden a los que fundan la iglesia adventista. Ahora, después de los 12 vienen 70, después 120, después 500 y después muchos más que se difundieron por todo el mundo. La iglesia adventista fue creciendo y ahora está en todo el mundo. Elena de White, en cierta oportunidad, cerca del año 1888, se estaba exponiendo el tema de la justificación por la fe con los pastores Wagner y Jones. Fue rechazado este mensaje por muchos de los hermanos de la iglesia y de los líderes. Y ella se sintió bastante triste por esta situación. Finalmente ella va a Australia, porque lo que ella estaba diciendo no fue atendida la voz de la profeta en ese momento. Mire qué triste, hermanos. Y ella sabía este tema de la iglesia, la importancia de la iglesia organizada, y ella, ¿qué hizo? En forma sumisa, de alguna forma, ella aceptó, ella sumisa se fue para Australia. Ella pensó, bueno, la iglesia, la mayoría de allí, de todo este consenso, están rechazando el mensaje presente, pero no importa. Yo voy a creer que el Señor está dirigiendo esta iglesia. Y se fue para Australia. Si no fuera sido por esa ida a Australia, en esa forma tan adversa, no hubiera llegado el mensaje a esos lugares. Y toda la obra que ella hizo en Australia, muchos de los libros que están escritos, se escribieron en Australia. Entonces el Señor transformó la maldición en bendición. En cumplimiento de Deuteronomio 23:5 dice, el Señor transformará la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te ama. Entonces la maldición que estamos viviendo hoy como iglesia, el Señor la va a transformar en una bendición. ¿Y cómo vamos a ver esto? La verdad, hermano, los detalles los conoce el Señor. Solamente creer y acordémonos de Cristo, acordémonos de Elena de White, que ella siguió orando, y en la siguiente conferencia general que hubo, que fue en el año 1901, hubo un consenso muy lindo, donde había espíritu de unidad, y el Espíritu Santo estaba presente en la conferencia siguiente. Creamos, hermanos, que las conferencias siguientes que se van a dar con nuestra iglesia van a ser para el descenso del Espíritu Santo, porque ahí está el texto, lo vuelvo a compartir. En esos escenarios va a ser repartido el Espíritu Santo. Dice allí, las convocaciones de la iglesia, tales como las asambleas generales, las reuniones de la iglesia local y todas las oportunidades en que se trabaja personalmente por las almas, son ocasiones señaladas por Dios para dar la ayuda temprana y la tardía.
creamos de que esa historia se va a repetir. Salomón dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo mismo que fue, eso se hará. Si pasó en la época de la señora White, creamos que lo que viene va a ser una restauración del cuerpo organizado. Y si vamos a la iglesia, pensemos en ellos y no en nosotros. Muchas veces nosotros pensamos, somos un poco diferentes a como Cristo actuó, ¿no? Porque Satanás, cuando estaba en el Getsemaní, estaba desanimando a Cristo. Tal vez no sé, Satanás tiene las mismas intenciones que tuvo con Cristo, desanimarnos. Ustedes leen el deseado de todas las gentes. Allí dice que Satanás le estaba allí constantemente turbando con la idea de que, mira, tú vas a dar la vida por un pueblo que te rechazó, vas a dar la vida por esta gente, mira tus 12, todos se fueron. Uno de los más cercanos a ti te negó, otro te va a entregar, y así quieres dar la vida por ellos. Y esa es la pregunta esa es la insinuación que nos hace Satanás hoy con relación a la iglesia. Vas allá y tú expones la palabra y dicen que tú eres un fanático y que tú eres un no sé qué, y aún así tú quieres seguirte congregando en esa iglesia. Es la misma acusación. Es el mismo acerto que el enemigo le decía a Cristo, ahora nos lo dice a nosotros. Y es difícil, hermanos, porque vemos que realmente hay pecado en la iglesia. Yo por aquí voy a leer los comentarios porque veo que están hablando aquí en el texto, en el chat. Dice la hermana Teresina que muchas gracias, ¿cierto? Dios nos ayuda a mantenernos fieles, la hermana Diana. Y Teresina dice, cesó, creo, el amor, que el amor al prójimo guíe el camino. Y el camino. El amor de Cristo. En realidad. La diferencia tiene que cuando uno está con Cristo realmente ya lo que puede molestar, lo que puede incomodar se diluye. Sí. Se diluye. Entonces, finalmente, el asunto no es huir, sino el asunto es alimentarte de Cristo y las imperfecciones, quedarse ahí y el Señor sabe lo que hace. Esa es la conclusión a la cual tiendo a llegar. Es la única salida y la única respuesta. Sí. Hermana Teresina, y acuérdese cada vez que usted va a la iglesia, acuérdese cada vez que usted se congrega que Cristo se alimentaba de su Padre Celestial horas y por lo general era en la noche, porque en el día él estaba haciendo otras cosas y no tenía la capacidad de concentración que tenía en la madrugada. Entonces, acuérdese de eso, acuérdese que usted puede ser la luz que un hermano que está en tiniebla necesita. Acuérdese que usted puede ser esa luz de ese candelero que puede iluminar para la santificación a muchos hermanos que posiblemente en el momento no la acepten, posiblemente en el momento no crean y le rebatan un poco lo que usted está exponiendo. Acuérdese que Cristo también pasó por esta situación. Pero finalmente los discípulos, dicen en el libro Hechos de los Apóstoles de la señora Elena de White, dice que después a los apóstoles, cuando reciben el Espíritu Santo, para ellos era tan triste haber rechazado a Cristo, no haberle entendido cada vez que les hablaba. Dice que le gustaría como devolverse, voy a decirlo en mis palabras, para parafrasear un poco, dice que le gustaría como repetir la historia para prestarle atención a lo que Cristo les decía, y que en esa época ellos no, como que estaban pensando en otra cosa, en quién iba a ser el mejor, en el reino que iba a establecerse con él como rey. Estaban como totalmente descolocados. Ellos como que se desconocían cuando reciben el Espíritu Santo. Dicen, pero ¿cómo yo estaba tan dormido? Ellos después como que se acusaban a sí mismos. No acusaban a la iglesia, se acusaban a sí mismos después. Termino con esto. Isaías tiene una visión del santuario también. A ver si la encuentro, parece que es capítulo 6. Isaías capítulo 6. Sí. Quiero terminar con Isaías capítulo 6. Ustedes síganme ahí en su Biblia. Dice capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Mire, tiene una visión del santuario. Y el borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, Señor,
que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Voy a terminar ahí. Él estaba reconociendo que habitaba en medio de un pueblo que tenía labios inmundos, pero él también era inmundo. Ay de mí. Estaban ante el trono, y así tenemos que estar nosotros en el santuario celestial, allá en el lugar santísimo, por fe. Tenemos que tener esa reverencia. Yo sé que cada uno de nosotros de alguna forma la siente, una reverencia cuando estudiamos estos temas. La verdad, expuse como un 30% de lo que tenía preparado porque el tema se fue por otro lado, que era un tema que si se dio, me gusta que se dé por este lado. Que yo quería tocar en forma acotada, vamos a tratarlo en forma gruesa, y para mí mucho mejor, porque queda más definido, queda más explicado y queda mejor sustentado también con todos los textos que pensaba omitir, pero pienso que los voy a traer a colación el próximo encuentro, porque hay textos Muchas del gracias. espíritu de profecía, pero muchos que los asociamos ahora con el zarandeo, porque acordémonos que el zarandeo limpia la iglesia, o sea, el zarandeo es la herramienta que el Señor tiene para hacer juicio en el lugar santísimo, porque allí se limpiaban, cada año se quitaba esa cortina antigua, ponían una nueva, que está llena de sangre, y todo esto en forma real, en forma ahora no simbólica, sino real, el Señor hace todo esto con el zarandeo. Y el zarandeo, ¿qué lo motiva? ¿Qué es lo que hace que el pueblo sea zarandeado? El testimonio directo del testigo fiel, de Apocalipsis capítulo número 3, ¿cierto? Eso era, hermanas y hermanos. Este tiempo del fin, yo pienso que necesitamos sermones de esta categoría, de esta calidad, y que todo esto que, por ejemplo, que comentamos y todo, que sea para edificación, que sea para mejorar, que sea para que miremos, como les digo, cómo estoy yo, y también, segundo, para que veremos con los dirigentes, y también esto servirá porque el Señor guía a su iglesia, el Señor está al control, y el Señor lo permitirá, que en este tiempo en el que estamos, nosotros escuchemos y estudiemos sobre lo que está sucediendo, sobre lo que vendrá, y aprovechemos. Por ejemplo, mire, hermano, los que están acá, somos bienaventurados, hermano, porque somos poquitos, pero mire, estamos aprendiendo y también estamos desaprendiendo. Entonces, pues, hoy yo me siento agradecida con el Señor de haber escuchado lo que hoy escuché. Los que no pudieron, o bueno, están durmiendo, qué sé yo, ahí sí cada uno, pues se lo pierden. Es lo mismo que si yo voy a un culto, si no voy a un culto, pues el que va o el que no va. Mire, ¿qué día yo no sé si está ahí la hermanita Inés? Éramos las 2 en un culto del miércoles, pero no importa, el otro miércoles seguimos. Sí, entonces pues es seguir adelante y cada uno también tenemos que hacer nuestra parte y estudiar nosotros también por nuestra parte. Amén. Gracias, hermana Gilma. Entonces, mire, hermano, les dejo introducido el tema la próxima semana para que si quieren lo van estudiando ustedes por su cuenta. Vamos a estudiar ya específicamente de lo que hay en el santuario, en el lugar santísimo, que es el arca. En relación con este tema, el arca del pacto contiene 3 cosas: los 10 mandamientos, un potecito de maná, ¿cierto? Con maná, y la vara de Aarón. Los tres están relacionados con la iglesia. Y más la vara de Aarón bueno, no, yo pienso que los 3, pero quiero hacer la profundidad con la vara de Aarón. Entonces vamos entendiendo que en el lugar santísimo la iglesia es fundamental en este estudio. Con estos 3 símbolos que están, o sea, estos 4, 5 incluyendo porque está el arca, el propiciatorio y lo que está dentro del arca. También vamos a estudiar que en el Apocalipsis capítulo número 1 el Señor tiene en su mano 7 estrellas. Y vamos a estudiar el simbolismo de eso, anticipándonos un poco al estudio de Apocalipsis, pero como tiene que ver con el tema, vamos a estudiar ese simbolismo tan hermoso que nos define el tema de la iglesia y la organización y la corporación y que todo esto. Nos lo va a definir muy bien el estudio, porque la misma Biblia es la que tiene que interpretarse, no lo que a mí se me ocurrió. Y lo que un anciano se le ocurrió, o lo que un pastor, no, lo que la Biblia nos está mostrando.
Y la Biblia finalmente nos está mostrando, y el Espíritu de Profecía, de que la iglesia del Señor va a utilizarla. ¿Cómo? Bueno, sabremos cuando vivamos esas épocas. Por ahora posiblemente veamos todo como medio oscuro, pero vamos a estudiar esos dos simbolismos. Vamos a estudiar la mano derecha de Cristo con 7 estrellas y los muebles y los símbolos, cada elemento del lugar santísimo. Así que estudien esos temas si quieren ustedes por su cuenta, pero les digo que lo que viene son cosas buenas. Luz que el Señor ha revelado a través del estudio de la Biblia y el Espíritu de Profecía. Por mi parte ya he dicho lo que tenía planeado para, bueno, parte de lo que tenía planeado para hoy. El Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias, Fernandito. Alabamos al Señor que hemos podido estudiar esta tarde. No sé si terminamos con el mismo tema en la oración o con el mismo tema. Sí, sí, quiero que les parece que primero oremos y ahí cantamos. Ah, ya. No, sí. Bueno, oremos. Vamos a orar. Padre amado, le damos las gracias por sus bendiciones, porque a través de este estudio se generó un interés que por mi parte me gusta, Señor, este interés, porque sabemos de que los que están aquí reunidos tienen la seguridad de que tú existes y de que se necesitan cambios como iglesia, como individuos, como familias, y pretendemos llegar a cada día a conocer más los misterios del reino de los cielos. Bendice nuestras familias que representamos, nuestras iglesias también, y la iglesia mundial. Sabemos de que las cosas no andan muy bien y que en la comodidad ha entrado mucha multitud mixta en la iglesia, pero también somos conscientes de que tu palabra no falla. De hecho, a Cristo se le conoce como el amén, porque lo que dice se cumple siempre. Y Jesucristo está sosteniendo en su mano derecha 7 estrellas. Vamos a estudiar eso el próximo sábado, que tú sostienes a tu iglesia y a los líderes de la iglesia específicamente. Señor, es algo que posiblemente no entendemos porque al ver ciertas situaciones nos descorazonamos, pero somos una iglesia que se mantiene por la fe de Jesús y por la fe en el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Creemos de que seremos purificados, limpiados, y cualquier mancha que haya, tú tienes la capacidad de limpiarla porque eres excelente en este trabajo. Nosotros, Señor, pretendiendo limpiar a la iglesia, nosotros lo que hacemos es ensuciarla más, Señor, así que le pedimos perdón también cuando nos hemos equivocado en la manera que hemos actuado. Te pido que nos dejes una tarde, lo que queda este sábado, una tarde linda, que podamos reposar cada sábado como debe ser, que este día realmente sea un deleite, que podamos descansar y hacer lo que a usted le agrada en este día. Que no nos llenemos muchas veces de tanto compromiso por aquí y por allá que nos impide conectarnos con el cielo, sino que podamos tener esa paz en la mente para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Confiamos en tus respuestas, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya.